Amén. 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 Amantísimo Padre Celestial, es con gratitud y alegría que venimos en esta noche de Santo Sábado, porque le queremos dar la gloria, la honra y la alabanza a usted, al Hijo y al Espíritu Santo. También estamos felices de que haya llegado un sábado más en esta tierra y uno menos para tu pronta venida. Ayúdanos, Señor, a que este Santo Sábado sea una delicia santa para nosotros y que podamos aprender mucho más y más de tu divina y santa palabra, que nos gocemos en este tu santo día, Señor, y que podamos, Señor, hacer las reformas debidas en nuestras vidas. Si todavía nos falta, Señor, hacer la reforma adecuada del Santo Sábado, de la reforma pro salud, la reforma del vestir y las demás reformas que usted quiere para esta iglesia, para que pueda ser perfeccionada, Señor, así como usted la quiere, así como usted quiere su iglesia santa, perfecta, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante, Señor. Estamos viviendo en un tiempo muy solemne, donde nuestro amado y precioso Salvador se encuentra en el lugar santísimo, purificando a este pueblo. Es posible porque Él tiene ese poder y estamos convencidos que Él lo hará si nos ponemos en sus brazos de amor, ¿sí? Y que podamos, Señor, ser santificados, que podamos obtener esa gran victoria que muchos fieles en la antigüedad pudieron lograr de acuerdo a su santa voluntad y con su santo poder y la sangre preciosa de nuestro amado Salvador. Se puede lograr la gran victoria y poniendo de nuestra parte también, Señor. Quita de nosotros ese estado laudicense, ese estado de tibieza, Señor, y ayúdanos a ponerlo todo en su santo altar, que seamos fervorosos, cristianos, que a cada momento sintamos esa dicha de ser llamados su santo pueblo, de ser llamados sus hijos, Señor. Ahora que vamos a estudiar, seguir denunciando estas doctrinas de demonios, Señor, le suplicamos que usted nos dé la sabiduría necesaria, que nos asistas con la presencia de su Santo Espíritu, para que podamos obtener más conocimiento cada día más y que muchas personas que van a ver estos temas puedan ser llamadas a salir de la apostasía doctrinal en que se encuentran, porque está en peligro su salvación y la salvación de sus hijos, sus esposos y esposas, los que lo siguen, todas sus feligresías que lo siguen también, para que se vuelvan de estos grandes errores que han venido enseñando y abracen solo la verdad. Peticiones que le hacemos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy buenas noches para mis hermanos. Amén. Un feliz Santo Sábado para todos. Es un gusto poder compartir con ustedes nuevamente y seguir con esta serie que hemos venido haciendo. Ya con esta es la séptima parte que vamos a presentar en esta noche y esperemos que seamos edificados, ¿sí? Con su santa palabra, porque vamos a contrarrestar estos errores con un escrito está, como el Señor nos manda que lo hagamos. Entonces, vamos a iniciar. eh, Primero que todo, como es de costumbre, vamos a iniciar con el texto base que hemos estado leyendo en toda esta que hemos estado haciendo, todo este tiempo. Hemos estado leyendo también el espíritu de profecía, donde nos habla de todas estas doctrinas de demonios. Y vamos hasta el tiempo nos dé, a tratar de resumir un poco. Ya nosotros hemos tenido el conocimiento de todos estos vientos de doctrinas, pero es importante que repasemos, ¿sí? Repasemos y volvemos y las estudiamos para que en cada momento que repasemos se nos va a quedar algo en nuestras mentes y así podernos seguir preparando para poderle compartir a muchas personas cuando nos pregunten, nos pidan la razón de nuestra fe, nos digan ustedes
esto, o sea, pidan explicación de todas estas doctrinas que hemos venido estudiando y sacar a muchas personas de tantos errores, porque hemos visto un caudal de errores que hay por todos lados y mucha gente está siendo engañada. Primera de Timoteo 4:1, voy aquí a apagar la cámara para poderme acercar un poco más y vamos a leer Primera de Timoteo 4:1, nuestro texto base. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Nuestro texto base es muy claro, no necesita explicación. En los postreros tiempos, ¿sí? Estamos en esos postreros tiempos, ¿sí? Y muchos se han apartado de la fe. ¿Por qué se han apartado de la fe? Porque vamos a escuchar a este pastor que predica muy lindo, a tal pastor, vamos a recibirlo en nuestras casas y al abandonar el escrito está de la palabra de Dios y confiar en los hombres, confiar en los grandes eruditos, en los que dicen que se han quemado las pestañas estudiando y, y no abren las Sagradas Escrituras para comprobar si realmente lo que estos grandes eruditos les están predicando, ¿sí? Y así los llevan a miles, a millones a la perdición. Adelante, hermano. Vamos a leer el escrito del Espíritu de Profecía, como siempre hemos venido resaltando este escrito de la profeta del Señor. Una cosa es cierta, y pronto lo comprenderemos. La gran apostasía, la cual se está desarrollando, aumentando y fortaleciéndose, continuará en esta forma hasta el que el Señor descienda del cielo en aclamación. Si desde el principio necesitamos una prueba del Espíritu Santo para confirmar la verdad, luego del paso del tiempo necesitamos hoy toda la evidencia para confirmar la verdad, cuando las almas se están apartando de la verdad y prestando atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Ahora necesitamos esa ayuda, la unción del Espíritu Santo, para que nosotros, el Señor nos utilice, nos use para contrarrestar estos errores y sacar a muchas personas del error, de ese engaño a que han sido llevadas. El Señor me ha advertido que vendrá una gran apostasía, la que estamos viviendo ahora. Existirá un decaimiento en la espiritualidad. Muchos apartarán sus oídos de escuchar la verdad y aceptarán fábulas. Una profecía que está ante nuestros ojos y que se ha ido aumentando después de 1957, un poco antes, pero de ahí en adelante, desde esa década de los 1950, hemos venido viendo este caudal de errores, de doctrinas de demonios por el mismo pueblo, dentro del mismo pueblo que Dios escogió como su pueblo. Dice, cuando penetran errores en nuestras filas, no hemos de entrar en controversias acerca de ellos. Debemos dar fielmente el mensaje de reprensión y luego presentar la verdad en contraste con el error para el pueblo de las ideas fantásticas y erróneas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Presentar la verdad en contraste con ese error. Y eso es lo que hemos venido haciendo durante toda esta serie, ¿sí? Todo este tiempo que llevamos. La presentación de los temas celestiales revelará al espíritu principios que descansan sobre un fundamento tan duradero como la eternidad. Los creyentes de convicciones cristianas firmes y consecuentes y de carácter sólido prestan gran servicio al Maestro. Nada puede apartarlos de la fe. La verdad es para ellos un tesoro precioso. Amén. Gloria al Señor. Porque para nosotros la verdad es eso. Hemos estudiado todos estos temas y nos gloriamos
Nos alegramos que el Señor, estamos llenos de gratitud que el Señor nos haya sacado de los errores en que antes estábamos cuando estábamos en la organización y hemos ido abandonando esos errores y aceptando toda la verdad. Vamos a comenzar como primera doctrina de demonios el tal llamado el milenio temporal, lo que muchos dicen que es la conversión del mundo entero. Entonces, esa es una gran doctrina de demonios, pero la palabra de Dios, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice la evidencia bíblica? ¿Será que el mundo entero se va a convertir? Sí, porque Juan vio una gran multitud como la arena del mar, que los perdidos eran como la arena del mar. Entonces vamos a ver qué nos dice la evidencia bíblica. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, ¿qué dice acá el texto bíblico? Y todos los linajes se lamentarán, pero ¿por qué se van a lamentar? No es que se va a arrepentir todo el mundo, entonces debieran de gozarse con la venida de Jesús, pero no, multitudes, todos los linajes de la tierra se lamentarán por él. ¿Por qué se lamentarán? Porque dirán, estamos perdidos, ¿sí? Y sabemos que aquí está anunciando la venida de Jesús, no un milenio temporal, un milenio de paz, un milenio donde todo el mundo se va a convertir, ¿sí? No, a eso no se refiere. Aquí está refiriendo a la venida de Jesús. Solo los fieles nos gozaremos cuando lo veamos venir en las nubes de los cielos. No tendremos temor, sino que estaremos llenos de dicha. Solo los impíos, todos los linajes de la tierra, se lamentarán, ¿sí? Entonces, podemos ver acá que no es que todo el mundo se vaya a convertir. Millones y millones serán los perdidos, ¿sí? Millones, porque será un puñadito que vamos a, o van a estar vivos los 144,000 cuando venga el Señor Jesús, cuando ya estén ocurriendo las plagas, pero va a haber una resurrección especial que habla aquí en Apocalipsis 1:7, de la que habla la profeta del Señor, los que le traspasaron. Imaginémonos el terror que van a sentir cuando vean venir al Rey de Reyes y Señor de Señores, y se van a acordar de todo lo que hicieron con él, cómo se rieron de él, cómo lo escupieron, cómo lo latigaron, le pusieron una corona de espina, menearon sus cabezas. Inmediatamente va a venir el recuerdo de ellos y van a querer esconderse en las peñas porque no van a soportar el resplandor de su venida. Pero gloria a Dios por los fieles, porque con los fieles no va a ser así. Adelante, hermano. Mateo, Mateo 24:30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Quisimos consignar este texto bíblico porque hace mención de lo mismo que hace Apocalipsis 1:7. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aquí todas las tribus de la tierra se lamentarán porque dirán, estamos perdidos. No creímos en él, lo rechazamos, rechazamos las amonestaciones que nos hacían y entonces se van a lamentar. Aquí no está hablando de ningún milenio temporal donde el mundo entero se va a convertir. No, un milenio espiritual, que Cristo va a venir a esta tierra de una manera espiritual solamente. Sabemos que la palabra de Dios es muy clara donde habla de que va a ser una venida literal, lo que le repitieron los santos ángeles a los apóstoles cuando Cristo ascendió al cielo. Y de esa misma manera lo verán venir en su segunda venida. Entonces, es muy clara la palabra de Dios. Aquí no habla de ningún milenio temporal ni un milenio de paz. ¿Sí? Hoy en día las organizaciones religiosas con este asunto de la unidad, de que todo el mundo se están uniendo en ecumenismo, ya, ellos dicen, ven llegar muy cerca ese tal milenio temporal, ese milenio que ellos, falso milenio temporal que ellos predican, ese falso milenio de paz. Apocalipsis 24:6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar.
y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la verdad, en contraposición con ese milenio temporal. Este es el milenio donde los redimidos subiremos al cielo y viviremos con Él 1000 años. Ese es el milenio. En una oportunidad le leí este versículo, este capítulo, parte de este capítulo a una testiga de Jehová y no podía creer lo que estaba escuchando. Sí, se quedó sorprendida. Le dije yo, no, el milenio comenzará, pero con los justos en el cielo, porque Cristo va a venir por ellos. Ese es el milenio, pero no es un milenio temporal en esta tierra, un milenio de paz. Pero los otros muertos, ¿cuáles? Los impíos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, porque volverán a vivir. Esta es la primera resurrección, ¿sí? Refiriéndose a la resurrección de los justos, los que se sentaron en sus tronos a juzgar, ¿sí? A los impíos. Bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección, porque el que la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces aquí da una bienaventuranza para los que dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Vemos que la primera resurrección es cuando Cristo venga. Ya todos lo sabemos, ya todos hemos estudiado este tema. Pero ¿cuál es la segunda resurrección? Pues después de los 1000 años, pero de los impíos, donde Cristo los va a volver a resucitar. ¿Sí? Y en el verso 8 de Apocalipsis 14, si no me equivoco, ahí habla voy a ver si lo puedo leer acá. Apocalipsis 14. Apocalipsis 14. Bueno, no. Si encuentro el texto, lo estaré leyendo más adelante. Bueno, muy bien, entonces vamos a seguir con la evidencia bíblica para contrarrestar este tremendo error de muchas iglesias caídas. Apocalipsis 29 y 10. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. Es el verso 9. Era Apocalipsis 20, 28, no era 14. Y la ciudad amada. O sea, ¿quiénes subieron sobre la anchura de la tierra? Los impíos que son resucitados después de los 1000 años. Y rodearon la ciudad amada. Según el conflicto de los siglos y la palabra de Dios, habla de que los justos, ya cuando pasen los 1000 años, bajaremos todos con Cristo. Y luego desciende la santa ciudad y, y se posará en ese terreno, en el monte de los olivos que fue hecho una gran llanura. Ese monte de los olivos, cuando Cristo coloca sus pies sobre el monte de los olivos, se, se esparce ese monte, se derrite ese monte, o más bien se hace una gran llanura para preparar ahí el espacio para que la ciudad amada, la nueva Jerusalén, descienda y todos los justos podamos entrar a la santa ciudad. ¿Sí? Y dice, volvamos a leer el texto, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió del cielo y los consumió, de Dios, no del infierno como muchos dicen, ¿sí? Porque muchos dicen, no, es que se quemarán en las llamas del infierno por la eternidad. No, desciende fuego del cielo y los consume. No es que se van a quedar ardiendo ahí toda la eternidad, los va a consumir, raíz y rama los va a consumir. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Sí? O sea, ya no existirán más. A eso es lo que se refiere por los siglos de los siglos. O sea, serán atormentados su debido tiempo, lo que tengan que pagar el Satanás, que fue el originador,
se va a quedar consumiendo, se va a quedar un tiempo más ardiendo, pero obviamente va a ser consumido, como dice en el verso 9. Serán consumidos y ya no existirán más. Adelante, hermano. Isaías 11:4. Sino que, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. En ninguno de estos textos se menciona un milenio temporal. Se menciona en Apocalipsis 20 el milenio, o sea, el milenio que va a pasar allá, los redimidos en el cielo, en el juicio, haciendo el juicio de comprobación. Pero no se ha mencionado ni la primera vez aquí un milenio de paz en la tierra, un milenio temporal. Entonces dice, y con el espíritu de sus labios matará al impío, ¿sí? Cuando venga en su segunda venida, y luego serán echados en el lago de fuego después de los 1000 años. Malaquías 4:3 nos dice, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, aquí está el fin, lo que hemos venido leyendo, el final de los impíos. Hollarás a los malos, los cuales serán ceniza, serán destruidos. No van a seguir ardiendo ahí por la eternidad, sino que es muy claro el texto y el texto anterior, donde serán consumidos y aquí serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Estamos leyendo la evidencia bíblica para mostrarle a estas personas que han sido engañadas, que salgan de esos errores. ¿En qué consiste el ecumenismo? ¿Sí? El no hacer mención de las cosas que dividen, sino de las que unen. En pocas palabras, unidos en puntos comunes de doctrina. Entonces, estamos viendo acá una falsa unidad, ¿sí? Estamos viendo la falsa unidad. ¿Por qué mencionamos aquí el ecumenismo? Porque muchas personas, como ya lo dije antes, todas estas religiones que creen en este milenio temporal, dicen, no, ya estamos cerca de este milenio temporal. Entonces todos vamos a unirnos porque va a haber 1000 años de paz, ¿sí? Porque va a haber 1000 años de prosperidad, porque todo el mundo va a aceptar la verdad, todo el mundo se va a arrepentir. Dice, en el libro llamado Bautismo, Eucaristía y Ministerio, Trabajo de Fe y Orden, número 111, en Lima, Perú, y la Comisión de Fe y Orden de Concilio Mundial de Iglesias, 1982. Pero ¿qué fiel adventista estará dispuesto a silenciar su voz, de compartir las verdades trascendentales tales como el Santo Sábado, el estado de los muertos, el bautismo por inmersión, ¿sí? El retorno literal y visible de Jesús, el poder de Cristo para proveernos la victoria sobre el pecado, y que Cristo ahora es nuestro sumo sacerdote y que conduce el juicio y la purificación del santuario celestial, entre otras verdades distintivas. Estaremos por unirnos los infieles, renunciando a toda esta verdad, todas estas verdades que acabamos de mencionar. No, no. Que Dios nos libre de hacer eso, que Dios nos preserve de caer en esa falsa unidad, y tengamos que cerrar nuestra boca, porque cuando ellos van a esas reuniones ecuménicas, no pueden hacer proselitismo, no pueden mencionar los puntos que los dividen, sino que los puntos que los unen. Eso es lo que hacen ellos. Y gracias a esa falsa unidad, han, han sido aceptados por el mundo evangélico. Y bueno, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas?
diciendo eso. No nos uniremos con los infieles, ¿sí? Debemos de rechazar esas invitaciones. Venga, unámonos, venga, congreguémonos. No, si nos llaman a predicarles la verdad, iremos con todo gusto a predicarles la verdad, pero no a quedarnos callados, a sentarnos y a escuchar el error. Adelante, hermano. Muchos consideran la gran diversidad de creencias en las iglesias protestantes como prueba terminante de que nunca se procurará asegurar una uniformidad forzada. Entonces, ¿qué dicen muchos? No, es que no puede haber una uniformidad, ¿sí? Entonces, simplemente, ¿qué hacemos? Unámonos en los puntos comunes que tenemos, ¿sí? Unámonos en esos puntos y no mencionemos las cosas que nos dividen. Quedámonos callados como perros mudos, no prediquemos la verdad, porque entonces vamos a ofender al hermano aquí evangélico, al hermano católico, el hermano mormón, bueno, a todos al hermano testigo de Jehová, no, quedámonos como hermanitos. Dios no quiere esa unidad. Dios quiere la verdadera unidad en la verdad, la única verdad que nos es dada. Adelante, hermano. Pero desde hace años, esto lo encontramos en el Conflicto de los Siglos, capítulo 26, pero desde hace años se viene notando entre las iglesias protestantes un poderoso y creciente sentimiento en favor de una unión basada en qué? En puntos comunes de doctrinas. Para asegurar tal unión, debe necesariamente evitarse toda discusión de asuntos en los cuales no todos están de acuerdo, por importante que sean desde el punto de vista bíblicos. Ya en ese entonces, dice ella, pero desde hace años se viene notando entre las iglesias protestantes, ¿sí? Un poderoso y creciente sentimiento en favor de una unión basada en puntos comunes de doctrina. Ella en ese entonces ya lo veía viendo, ya miraba esto. ¿Qué se diremos ahora? Que ella hubiera vivido en este tiempo y hubiera visto lo que pasó en la década del 1950. ¿Qué hubiera pasado con ella si ella se alejó de la Conferencia General de Batecri en ese entonces? ¿Qué no hiciera ahora? Obviamente estaría con nosotros aquí reunida, ¿sí? Si estuviera con ahora todavía vivo. Adelante, hermano. Estamos leyendo el conflicto de los siglos, el capítulo 21. Sus adversarios decían, vuestro cálculo de los periodos proféticos es correcto. Algún gran acontecimiento está a punto de realizarse, pero no es lo que predice Miller. O sea, decían en ese entonces. O sea, ellos decían, sí, se viene un gran acontecimiento, pero no es lo que dice Miller. Es la conversión del mundo y no el segundo advenimiento de Cristo. Entonces, aquí desde ese entonces, desde hace muchos años, se venía predicando este, esta, este viento de doctrinas, que era la conversión del mundo lo que se acercaba. Y ahora los protestantes, como lo dije ya hace un momento, ven más cerca eso, ven más cerca el cumplimiento de lo que ellos han creído, de tal milenio temporal, de la conversión del mundo, ¿sí? Y no el segundo advenimiento de Cristo. Entonces vemos que en ese entonces ellos pusieron fechas y bueno, sufrieron un gran chasco que ya todos lo sabemos, pero ese gran acontecimiento después el Señor no los dejó en la oscuridad y le mostró a Ira Nexon y luego a la profeta del Señor que Cristo había pasado del lugar santo al lugar santísimo como nuestro sumo sacerdote. Adelante, hermano. Bueno, es muy común oír decir a muchos que fuera de la iglesia no hay salvación. La iglesia romana lo dijo y lo sigue diciendo todavía, porque ellos dicen somos la iglesia madre.
no podemos salir de la iglesia madre. Pero ahora, ¿qué dice la organización adventista? Si te sales de la iglesia, te pierdes. Y si me sacan por la puerta, yo me entro por la ventana. ¿Sí? Entonces, eh, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Es fuera es dentro de una organización o fuera de una organización? Vamos a mirar qué dice la palabra de Dios. Primera de Timoteo 4, 1 y 16. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos se saldrán de la organización religiosa. ¿Así dice? No, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Sí? Algunos apostatarán de la fe, pero no menciona aquí una organización religiosa, ¿sí? Una corporación. No, aquí no menciona. Se apartarán de la fe. ¿Por qué? Porque comenzaron a escuchar estos espíritus engañadores y a aceptar estas doctrinas de demonios. De esa manera es que muchos se iban a apartar de la fe. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pero entonces Pablo hubiera dicho de esta manera, mira, no te salgas de la organización allá de los judíos, ¿sí? Allá del Sanedrín, no te puedes salir de allá, porque si te quedas allá, pues te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No, dice todo lo contrario. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Cuidadito con enseñar doctrinas de demonios, nos está diciendo aquí Pablo. Un día un evangélico me decía, no, pero es que la doctrina no importa. Eso no pasa nada. Tú predica esto, yo predico esto, somos hermanos en Cristo, Cristo nos ama, Él murió por nosotros en la cruz y es todo lo que tenemos que predicar. No, sabemos que no es así. Entonces, Pablo hace una advertencia aquí a Timoteo y le dice, mira, ten cuidado de lo que vas a enseñar, de lo que estás enseñando. Persiste en la sana doctrina. Pues haciendo esto, ¿qué? Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Cuántos maestros hoy en día nos están llevando a millones en sus falsas doctrinas, en sus doctrinas de demonios? ¿Sí? Entonces, muchos van a perder la salvación por seguir a estos eruditos, a estos falsos maestros. Muchos la van a perder. No es por salirse de una organización religiosa, es porque si no predicamos la sana doctrina, si no predicamos la verdad, y así nos llevamos a muchos en el engaño y les vamos a tener que dar cuentas a Dios. ¿Sí? Todas estas personas le van a tener que dar cuentas a Dios. Y como dice ella en el conflicto de los siglos, muchos se irán contra los pastores, ustedes nos engañaron, ustedes no nos enseñaron la verdad, y se irán contra ellos cuando estén derramándose en las plagas y estén sufriendo estas terribles plagas por haber seguido a sus falsos maestros, por apoyarse en la carne. Adelante. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, ¿qué dice acá? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Tampoco en este texto bíblico menciona que si te sales de una organización religiosa, te pierdes. No, es el Evangelio, enseñando la verdad, cumpliendo la palabra de Dios, cumpliendo los requisitos que nos ilustra el Evangelio, eh, eh, cumpliendo el mandato de Dios, ir a predicar el Evangelio a toda criatura, ¿sí? Bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Y guardar sus santos mandamientos. ¿Por qué? Por el poder de Cristo, por su justicia, por el poder que Él nos imparte para poder hacer. Adelante. Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas.
Debemos de salir de estas organizaciones religiosas que han apostatado de la verdad, ¿sí? Salir de Babilonia, porque Babilonia es confusión religiosa. Y eso sí que ha dado muestras la organización adventista. Un pastor predica una cosa, el otro predica otra, y así sucesivamente. No hay unidad en lo que predican, ni siquiera en el error, ni siquiera en los mismos errores que ellos predican se unen, ¿no? Algunos están predicando una cosa, otros están predicando otra, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué dice? Dice, y otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. ¿Sí? ¿Para qué? Es un llamado muy solemne a salir de estas organizaciones religiosas o de los ministerios de sostén propio, apóstatas que ya se han desviado de la verdad y cuanto viento de doctrina abrazaron, ¿sí? Se están dejando llevar por estos falsos evangelistas, de estos youtubers, de estos que tienen estos canales y siguen a estos maestros enseñándoles estas mentiras. ¿Por qué? Porque han abandonado la verdad y han abandonado el espíritu de profecía. Y como siempre lo hemos dicho hasta el cansancio, un pueblo sin profecía se desenfrena. Adelante, hermano. Conflicto de los siglos, página 386 y 387 nos dice. A pesar de las tinieblas espirituales y del alejamiento de Dios que se observan en las iglesias que constituyen Babilonia, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentran aún en el seno de ellas. Muchos de ellos no han oído nunca proclamar las verdades especiales para nuestro tiempo. No pocos están descontentos con su estado actual y tienen sed de más luz. En vano buscan el Espíritu de Cristo en las iglesias a las cuales pertenecen. Como estas congregaciones se apartan más y más de la verdad y se van uniendo más y más con el mundo, la diferencia entre ambas categorías de cristianos se irá acentuando hasta quedar consumada la separación. ¿Sí? O sea, muchos fieles en esas organizaciones verán todo lo que está pasando, la unión con el mundo, eh, esas falsas doctrinas que les están enseñando y por ellos mismos están buscando la verdad. ¿Y qué decisión van a tomar? ¿Sí? Será consumada la separación. Y hemos podido ver que muchas personas han salido de estas organizaciones religiosas y han buscando la verdad y se han unido al remanente fiel que estamos predicando la verdad. Llegará el día en que los que aman a Dios sobre todas las cosas no podrán permanecer unidos con los que son amadores de los placeres más bien que amadores de Dios, teniendo la forma de piedad, mas negando el poder de ella. Entonces, muchos saldrán de estas organizaciones religiosas y abrazarán la verdad. ¿Por qué? Porque están mirando allí esa tibieza espiritual, esa mundanalidad, esa unión con el mundo y salen de allí decepcionados, pero para buscar la verdad. Así como nosotros en algún momento nos decepcionamos, sentimos tristeza, ¿sí? De estar en una organización que nos engañó por tantos años. Muchos todavía faltan por salir de estas organizaciones religiosas y de la organización adventista. Muchos faltan por salir. Tenemos la esperanza que nuestros familiares que están allí salgan, todos nuestros amigos y todos los fieles en todo alrededor del mundo, sinceros, que irán despertando poco a poco, irán a salir a, a, a ser parte del remanente fiel, fiel a la verdad pura. Adelante, hermano. En el capítulo 18 de Apocalipsis, indica el tiempo en que por haber rechazado la triple amonestación de Apocalipsis 14, 16, 12, ¿sí? La iglesia alcanzará el estado predicho por el
ángel. El pueblo de Dios que se encontrara en Babilonia será llamado a separarse de la comunión de esta. Este mensaje será el último que se dé al mundo y cumplirá su obra cuando los que no creen a la verdad, sino que se complacen en la injusticia, segunda de Tesalonicenses 2:12, sean dejados para sufrir tremendo desengaño y para que crean a la mentira. ¿Sí? No quisieron recibir la verdad, les será puesto un espíritu ya de error porque no quieren recibir la verdad. Entonces la luz de la verdad brillará sobre todos aquellos cuyos corazones estén abiertos para recibirla. Y todos los hijos del Señor que quedaren en Babilonia oirán el llamamiento. Salid de ella, pueblo mío. Entonces, qué maravilloso, ¿sí? El leer estos escritos. ¿Cómo va a llegar el momento en que los que tengan que salir, saldrán? Los fieles, los que estén buscando ansiosamente la verdad, se darán cuenta de los errores que les han predicado y saldrán y, y aceptarán este llamamiento de salir de ella, pueblo mío. ¿Sí? Pues seguimos orando por todas estas personas que no han salido y que están en ese dilema de si salgo, no salgo, me quedo acá en mi iglesia, qué tristeza. No, nada nos podemos dejar llevar del sentimiento. Está en fuego la salvación de nosotros, de nuestros hijos, de las esposas o esposos que están allí todavía, porque si el esposo se queda la esposa, y si la esposa se queda, pues obviamente se quedarán los hijos, y entonces serán culpables de la perdición de la esposa y de los hijos, porque no, es que yo de aquí no me salgo, de aquí no me salgo. Está la iglesia verdadera. Hay babilonios, pero la iglesia no es Babilonia. Y eso es lo que se ha convertido en una gran Babilonia. Se ha convertido la organización adventista y muchas organizaciones por aceptar doctrinas de demonios, por aceptar doctrinas católicas de su iglesia madre. Adelante. Así se vieron reducidos los creyentes a una situación crítica que les causaba perplejidad. Querían a sus iglesias y les repugnaba separarse de ellas, pero al ver que se anulaba el testimonio de la palabra de Dios y que se les negaba el derecho que tenían para investigar las profecías, sintieron que la lealtad a Dios les impedía someterse. No podían considerar como constituyendo la iglesia de Cristo a los que trataban de rechazar el testimonio de la palabra de Dios, columna y apoyo de la verdad. De ahí que se sintiesen justificados para separarse de la que hasta entonces fuera su comunión religiosa. En el verano de 1844, cerca de 50,000 personas se separaron de las iglesias. Entonces vemos que eso sucedió en ese entonces, cuando se proclamó el segundo mensaje angélico. ¿Sí? Ha caído Babilonia. Entonces entendieron que Babilonia eran estas organizaciones religiosas a las que pertenecían por todos esos vientos de doctrinas, por toda esa confusión religiosa que existía en ese entonces. Y estas 50,000 personas salieron de estas organizaciones religiosas y ahí se incluía a la profeta, a su familia, la gran mayor parte de su familia salió de la iglesia metodista y así sucesivamente todos los pioneros salieron de todas estas misiones religiosas que conformaban Babilonia y ahí estaba el llamado del segundo ángel. Adelante, hermano. En nuestro tiempo, no pocos están descontentos con su estado actual y tienen sed de más luz, de más luz. En vano buscan el Espíritu de Cristo en las iglesias a las cuales pertenecen. Como estas congregaciones se apartan más y más de la verdad y se van uniendo más y más con el mundo, la diferencia entre ambas, bueno, este texto ya lo habíamos leído, hermano Carlos, que vemos que la diferencia entre ambas categorías
cristianos se irá acentuando. ¿Y cuáles son las diferencias? En los que aceptan la verdad, ¿sí? Y en los que la rechazan. Se quedarán en estas organizaciones. Adelante, hermano. Ya este también ya lo hemos leído. Bueno, vamos a seguir acá. Estamos, exacto. Gracias, hermano. Vamos a mirar en los credos humanos. Pero, ¿cuál debe ser nuestro credo? ¿Sí? ¿Cuál debe ser nuestro manual? La Biblia. Vamos a mirar qué dice segunda de Timoteo 3:17. 3:16, bueno, aquí nos equivocamos y vamos a leer el 16, segunda de Timoteo 3. Bueno, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y bueno, aquí está el texto bíblico que quería hacer énfasis en esta parte, en el verso 16. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, preparado para toda buena obra. Entonces, aquí hace énfasis en que para qué es la escritura. Aquí no está hablando de un manual de iglesia. No necesitamos un manual de iglesia porque la escritura es ¿qué? La escritura es inspirada, es la escritura, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Y para qué es útil? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces no necesitamos un credo humano para que haga toda esta obra que se acaba de mencionar, para instruirnos, para enseñarnos, para redarguirnos. No, no necesitamos tener un credo porque la palabra de Dios es suficiente, ¿sí? La palabra de Dios es la que debemos de tener y leerla siempre, no credos humanos. Entonces vamos a mirar algunos escritos y vamos a mirar aquí un poco la historia que nos cuenta el pastor Vance Ferrell en el libro Defendiendo la Divinidad en la página 57, que nos dice aquí el pastor Vance Ferrell. No voy a leer toda la página, pero vamos a leer una parte muy significativa. En 1889 vemos que por primera vez se hace una declaración de creencias, un credo, ¿sí? Y en ese credo había un gran error, ¿sí? Entonces, cuando se hace un credo, para respetar ese credo, entonces seguimos con el credo y abandonamos las Sagradas Escrituras porque es lo que diga el credo. Entonces, ¿qué fue el gran error que consignaron aquí en ese credo de 1889? Que hay un Dios personal, un ser espiritual, uno. Pero él no dice aquí que hay tres seres personales. Dice que hay un Dios personal, un ser espiritual, el creador de todas las cosas, omnipotente. ¿Sí? Y lista otras cualidades. Y presente en todas partes a través de su representante, el Espíritu Santo. Salmo 139, cita acá, verso 7. Que hay un Señor, Jesucristo, el Hijo del Padre Eterno, en forma creó todas las cosas a través del cual consiste. Describe la obra de Cristo en la tierra y en el santuario celestial. Y aquí menciona la página Creencias Fundamentales, número 1 y 2 de 1889. ¿Y por qué hicieron este credo? ¿Será que la hermana Elena de White, ella participó en este credo? No, vamos a mirar el contexto. Sin embargo, necesitamos considerar el tiempo cuando esto fue escrito. ¿Qué fue lo que fue escrito? Que hay un ser, hay un Dios personal, uno, un Dios personal, un ser espiritual. No dice tres seres espirituales, Padre, Hijo y Espíritu Santo que son Dios, no.
Sin embargo, necesitamos considerar el tiempo cuando esto fue escrito. Como resultado de la Conferencia General de Octubre de 1888 en Minneapolis, los líderes de la iglesia de Battle Creek, incluyendo Urias Smith, el cual controlaba las publicaciones de la Revian Herald, estaban en un alboroto debido al hecho de que Elena de White se había colocado del lado de Atellón y de Waggoner en la batalla sobre la justificación por la fe, entre paréntesis, obediencia por la fe en Cristo a la ley de Dios, versus justicia solo por la obediencia. O sea, en ese entonces estaban todos alborotados, se fueron contra Elena de White porque ella estaba apoyando a los pastores Atellón y Waggoner en la verdadera justificación por la fe, que es la obediencia por la fe en Cristo Jesús a la ley de Dios. ¿Sí? En 1889, la crisis se profundizó a medida que ella recorría el país ganando miembros de iglesia para su punto de vista sobre el asunto. Fue en medio de esta atmósfera de agitación que Urias Smith y sus asociados decidieron imprimir las primeras declaraciones de un credo que nuestra iglesia jamás haya tenido. Fue en ese agitamiento, aprovechando que la profeta del Señor estaba de gira por todo el país, ganando adeptos, ganando fieles a este punto de vista de lo que habían predicado los pastores Atellón y Waggoner, porque ella los apoyaba en la obediencia por la fe en Cristo Jesús a la ley de Dios. ¿Sí? O sea, ella los apoyó en el tema de la justificación por la fe de 1888. Es significativo en los 42 años entre 1889 y 1931, esa declaración de 1889 fue apenas reimpresa 2 veces después de aquello. O sea, que solamente fue reimpresa 2 veces nomás, ¿sí? O sea, que no era tan convincente, digámoslo así, ese credo que ellos habían inventado, ellos inventaron ese credo cuando tenían la palabra de Dios en sus manos y sabían y eh, lo hicieron sin consultar con la profeta del Señor porque ella no estaba ahí en ese momento, ¿sí? Yendo en contra de las declaraciones de Elena de White de que nuestro pueblo debía descansar en las escrituras y que no tenía que tener declaraciones en forma de credo como lo hacen otras iglesias. Entonces, hay varias declaraciones de ellas donde ella afirma esto. Y vamos a mirar una de ellas, de esas declaraciones que la profeta del Señor escribió. Aquí el hermano Carlos nos está presentando el, lo que yo estoy leyendo acá en el libro, ¿sí? De las declaraciones de nuestra fe en la página 57, ¿sí? Ahí queda la tarea para nuestros hermanos que tengan el libro Defendiendo la Divinidad de Vance Ferrer, para que lean todo el artículo, toda la página completa y solamente por el tiempo, pues leí solamente esta parte donde dice acá, yendo en contra de la declaración de Elena de White de que nuestro pueblo debía descansar en las escrituras y que no tenían que tener declaraciones en forma de credo, como lo hacen las otras iglesias. Ella nunca estuvo de acuerdo con elaborar un credo. Entonces, para que quede aquí aclarado de que se hizo cuando ella no estaba, cuando andaba por todo el país ganando adeptos para este punto de vista que los hermanos Atellón y Waggoner habían predicado el año anterior, 1888. Vamos a mirar otra declaración muy importante de el hermano Jaime White, no sé si el hermano lo tiene, no sé si tenga esa declaración, si yo se la envié. Confirme mi hermano Carlos si tiene esa declaración. No, hermana, es que no me la envió. Bueno, hermano, entonces vamos a pasarla, la estaremos con... bueno, ahí está, hermano, gracias. Dice, yo
la resumí un poco, yo sé que es un poquito más larga, pero para resumir, se menciona aquí Efesios 4, 11 y 13. Leemos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, etc. Aquí tenemos presentados los dones de la iglesia. Ahora bien, definiendo la posición de que los credos se oponen directamente a los dones, supongamos un caso. Creamos un credo, declarando exactamente lo que creemos sobre este punto y el otro, y exactamente lo que haremos con referencia a esto y aquello. Y decimos que creemos también en los dones, pero supongamos que el Señor, a través de los dones, nos diera alguna nueva luz que no armoniza con nuestro credo. Entonces, si permanecemos fieles a los dones, eso derribaría nuestro credo de inmediato. Entonces, aquí él hace una disertación. Supongamos que vamos a tener un credo y que creemos en los dones del Espíritu, pero por medio del Espíritu Santo, por medio de los dones, el Señor revela otra luz. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Rechazamos esa luz porque tenemos un credo o abandonamos el credo para recibir esa luz más abundante que el Señor nos va dando? Entonces, he aquí el dilema, ¿sí? Una buena declaración hay acá del hermano, creo que es Jaime Guay, el que hace este artículo. Hacer un credo es poner las estacas y bloquear el camino a todo avance futuro. Importante declaración. Dios puso los dones en la iglesia para un buen y gran objetivo, pero los hombres que han creado sus iglesias han errado, han cerrado el camino o han marcado, un poquito pequeña la letra, o han marcado un camino para el Todopoderoso. Dicen virtualmente que el Señor no debe hacer nada más allá de lo que se ha marcado en el credo. No podemos aceptar esa nueva luz porque aquí ya está estipulado lo que creemos y ya, esto es lo que está en el credo. Ya no nos podemos salir de acá. Un credo y los dones, por lo tanto, se encuentran en oposición directa entre sí. Ahora bien, ¿cuál es nuestra posición como pueblo? La Biblia es nuestro credo. Rechazamos todo lo que tenga la forma de un credo humano. Lo están diciendo los pioneros en ese entonces. Tomamos la Biblia y los dones del Espíritu. Abrazando la fe de que el Señor nos enseñará así de vez en cuando. Y en esto tomamos una posición contra la formación de un credo. No estamos dando un paso en lo que estamos haciendo hacia convertirnos en Babilonia. Entonces aquí no estamos dando un paso, o sea, que ellos no querían dar un paso a convertirse en Babilonia. O sea, la definición aquí, la definición que podemos mirar acá, es que ellos creían de que si nosotros, como remanente de Dios, vamos a tener un credo, pues nos vamos a convertir en Babilonia, como las demás organizaciones religiosas que tienen credo y la Iglesia Católica, ¿sí? Porque todas ellas tienen un credo. Entonces rechazamos la nueva luz que el Señor nos quiere impartir, ¿sí? Que nos va dando por medio del Espíritu Santo, nos va iluminando nuestras mentes y nos va revelando nuevas verdades. No las podemos aceptar porque ya tenemos un credo y es lo que diga nuestro credo, ya está establecido el credo en lo que creemos y ya de aquí no pasamos. Y eso es lo que pasa con las organizaciones religiosas que conforman Babilonia. O sea, que tener un credo también nos coloca en esa posición o en ese estatus de una iglesia de Babilonia. Así vamos a ser llamados también como Babilonia. Vamos a parecernos a las otras organizaciones religiosas que tienen un credo. Adelante, hermano. Bueno, entonces vamos a mirar acá el falso amor sin obediencia y sin advertencia. O sea, solo predica
amor de Cristo. Cristo te ama, bueno, lo que siempre le dicen a uno. No, es que tú no tienes amor. Tú hablas muy fuerte y amonestas muy fuerte y no tienes amor. Entonces, eso es un falso amor. ¿Por qué? Porque nosotros hemos repetido, aquí está el cansancio. Si nosotros llamamos, denunciamos la apostasía, denunciamos todos estos errores, no es por odio, no es porque le tengamos rabia a X o Y persona, no tenemos nada contra nadie. Es por amor a estas personas que están siendo engañadas, que estamos haciendo estos temas. Estamos denunciando la apostasía para que la gente despierte y para que salga de Babilonia, y porque Dios hace este llamado: salid de ella, pueblo mío, salgan de Babilonia. Entonces dice acá, un falso amor sin obediencia y sin advertencia. Entonces debemos de dar la advertencia final a un pueblo que perece. Vamos a leer Apocalipsis 14:6. A ver, ¿qué es lo que tenemos que estar haciendo ahora? ¿Sí? Apocalipsis 14:6. El violar el volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, vi volar. Dice aquí el mensaje del primer ángel. A ver, ¿qué debemos de hacer ahora? ¿Hablar solamente del amor de Cristo? Obviamente. Debemos de hablar del amor de Dios, el amor de Cristo. Pero debemos de estar predicando ahora la verdad presente. No, es que no prediques profecía, porque es que la gente no entiende la profecía. No, es que de las plagas, ¿cómo vas a temorizar a la gente hablando del mensaje del tercer ángel? ¿Sí? No, debemos de dar la advertencia. Dios nos dio esta advertencia para que la diéramos. Y no podemos quedarnos callados. La advertencia el tercer ángel en el verso 9, pero vamos a leer primero aquí el mensaje del tercer ángel. Esto es lo que debemos de estar predicando. Después de 1844 está el mensaje del primer ángel, ¿sí? Y vamos a ver qué dice. Vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz. Vamos a analizar la primera parte de este escrito. A ver, podemos hacer mención de el evangelio eterno. ¿Qué hace parte del evangelio eterno? ¿Algún hermano, si desea contestar, qué hace parte del evangelio eterno? ¿Sí? Entonces voy a leerles algunas, una lista que yo hice acá de qué hace parte del evangelio eterno. Entonces podemos mencionar algunas cosas que, primero que todo, hablando de la divinidad, ¿sí? Que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, como creadores, como eternos, como tres seres distintos que conforman una perfecta unidad en carácter y propósito. Eso hace parte del Evangelio eterno, ¿sí? Esa verdad. Es una gran verdad que mucha gente la ha rechazado. No, es que no existen tres personas, no, solamente es Dios el Padre, ¿sí? ¿Sí? O otros dicen, no, solo los Jesús solos, los que dicen que Cristo está en tres modos. En el Antiguo Testamento era el Padre, y bueno, ahí comienza la aceptación y decir, solo cree en Jesús, no más. Y así sucesivamente. Entonces nosotros, ¿qué predicamos? Esta gran verdad que hace parte del Evangelio eterno, como Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, como creadores, porque muchos hoy en día dicen, no, es que venimos por evolución. Entonces, son evolucionistas. Nosotros somos creacionistas. Nosotros creemos en la creación. O sea, a lo contrario de evolucionista a creacionista, nosotros creemos en que Dios hizo todas las cosas, ¿sí? Con su palabra. No es que surgió de una explosión del Big Bang y que de ahí salió, no, esta tierra, no. Desde el principio, ahí tenemos el principio bíblico en Génesis.
También podemos mirar la ley eterna de Dios. Esa ley eterna hace parte del Evangelio eterno. La ley eterna de Dios que lo encontramos en, en Salmo 119, por nombrar algunos textos bíblicos, 119, 152 y en el Salmo 111, 7 y 8. ¿Sí? Entonces, esta ley nos muestra el pecado. Primera de Juan 3:4. Pecado es transgresión de la ley. También podemos ver otro punto, la caída del hombre y la pérdida de la inmortalidad. ¿Sí? Ahí nos muestra en Génesis cuando el hombre cayó. ¿Sí? Esto hace parte del Evangelio eterno. Perdieron la inmortalidad por la caída. ¿Sí? Porque hoy en día se predica que somos inmortales. ¿Sí? Se predica la inmortalidad del alma. Como le dijo Satanás a Eva, no van a morir, sino que van a ascender a un estado más elevado, ¿sí? Entonces, por eso hago mención de de todo este evangelio, de todas estas verdades. El anuncio de la simiente prometida, al ellos caer, el Señor les anuncia que Cristo iba a ser ese animalito que fue muerto cuando ellos pecaron, representaba a Cristo, al Hijo de Dios que iba a dar la vida por ellos. Entonces, ahí se les anuncia la simiente prometida que fue ilustrado a través del tipo, que fue el corderito que fue muerto. También podemos mirar otro punto que son las profecías de Daniel y Apocalipsis, ¿sí? Que se hace parte del Evangelio eterno, ¿sí? También el mensaje del segundo ángel, bueno, del primero, del segundo y del tercero, el mensaje del tercer ángel. Todo esto hace parte del Evangelio eterno y de la verdad también presente, porque después de 1844 nosotros, como adventistas del séptimo día, y el surgimiento de la iglesia adventista que está ahí, se cumple esa profecía en Apocalipsis 10, ¿sí? El pueblo surge y Apocalipsis 10 lo ilustra, como se menciona ahí el gran chasco, el libro dulce y amargo. Entonces vamos a mirar en el segundo ángel que dice, otro ángel lo siguió diciendo, ha caído, bueno, no leí la segunda parte del primer mensaje, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Está el juicio investigador, que también lo menciona Daniel 7 y 10, hablando de ese juicio, ¿sí? Porque la hora de su juicio ha llegado y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Adorar al único y verdadero Dios que fue el que hizo todo, ¿sí? Fue el que nos creó y que hizo todo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El segundo ángel que debemos estar predicando ahora es otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Los pioneros predicaron en ese entonces, antes de 1844, predicaron este mensaje, haciendo referencia a las organizaciones religiosas que conformaban Babilonia, ¿sí? Y el tercer mensaje es la amonestación solemne que nosotros estamos dando ahora. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será tornado fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos en el verso 12. La paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces nosotros también estamos ahora predicando la ley de Dios. Estamos haciendo mucho énfasis en que por la gracia de Cristo, por su poder, podemos guardar sus santos mandamientos. Esa es también una verdad que debemos de estar predicando, exaltando la ley de Dios.
que es santa, que es perfecta, que es eterna. No sé si uno de mis hermanos quieren agregar a la lista algo más, porque a veces por el tiempo, pues, se nos pasa mencionar toda la verdad presente. Ahora, ahora pues con en este tiempo que estamos viviendo, ¿qué otra verdad presente podríamos estar predicando ahora, aparte de ya las que ya hemos nombrado? Adelante, mis hermanos, si quiere alguien mencionar algún otro punto que se me haya, que yo no lo haya mencionado. Bueno, veo que mis hermanos no. Bueno, entonces, vamos a leer aquí a Daniel 7:10. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. ¿Sí? El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces, ya esto lo habíamos mencionado en el estudio de la doctrina de demonios, que muchos dicen que todos subirán al cielo para ser juzgados. Pero no es así. Sabemos que es por medio de los libros. Todos estamos escritos en esos libros y por medio de esos libros es que se está revisando cada caso, cada nombre y se tomará Dios el juez, tomará la decisión, ¿sí? Entonces, aquí nos está hablando de ese juicio investigador en común acuerdo con, con Juan, cuando nos habla aquí el mensaje del primer ángel, ¿sí? Donde dice que teme a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, ¿sí? Entonces, en 1844 surge el movimiento adventista en el capítulo 10 de Apocalipsis. Luego, en el capítulo 14, se habla del mensaje de los tres ángeles y se anuncia ese juicio investigador. Daniel, Daniel 8:14 también menciona la purificación del santuario, que son dos obras que el Señor Jesús está haciendo, están relacionadas entre sí, la purificación del santuario y el juicio investigador, porque ese día para el pueblo de Israel era un día de juicio, ¿sí? Y hoy en día nosotros como pueblo adventista debemos de estar ahora preparados, preparándonos porque estamos viviendo en un tiempo muy solemne. Cristo está en el lugar santísimo, em, purificando a su iglesia, purificando a su pueblo, y está revisando estos libros, está sellando a su pueblo, ¿sí? Y o está diciendo, fuiste pesado en balanza y fuiste hallado falto. Entonces, rogámosle al Señor que ese sea, no sea nuestro caso. Adelante, hermano. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario sería purificado. Sí, como ya lo había nombrado antes, en Daniel 8:14, Daniel 7:10 se anuncia un juicio. Y en el siguiente capítulo, Daniel 8:14, se anuncia la purificación del santuario. Entonces, miremos aquí que cómo, cómo el Señor le va mostrando estas verdades, ¿sí? Estas verdades al profeta Daniel y luego se las muestra al profeta Juan, porque un profeta no contradice al otro profeta, porque es el mismo espíritu que les habló. Entonces, es verdades que debemos de estar predicando ahora, pero podemos decir que hay muchos adventistas que no entienden realmente o no estudian a profundidad el tema del santuario. Y ese es un consejo que la profeta del Señor nos dejó. Debemos comprender enteramente el tema del santuario, porque en el tema del santuario están consignadas muchas verdades, están consignadas las profecías de Daniel y Apocalipsis. Sí, vemos que el Señor en Apocalipsis nos habla de que ese es un libro que debemos entender. No como dicen muchos, no, es que ese libro está sellado. No, lo revelado es para nosotros, ¿sí?
revelado es para nosotros y para nuestros hijos, por todas las generaciones. Entonces, podemos mirar de que en Apocalipsis, si estudiamos Apocalipsis, las profecías de Apocalipsis, ya hemos estudiado lo que son las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, los reinos en Daniel, estudiamos los reinos terrenales, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Roma en su primera y segunda fase, ¿sí? Esto lo encontramos en Daniel 2 y en Daniel 7, del capítulo 7 al capítulo 12. Todas estas profecías las debemos de estar estudiando para mirar en qué tiempo estamos viviendo. Y también en Daniel 2, 31, 44 y Daniel 8:3 al 25 podemos ver de que ahí en Daniel 2 se ilustran los 4 reinos del mundo. Ya en Daniel 8 ya ha caído Babilonia y comienza el profeta a mirar, comienza Dios a mostrarle al profeta desde Medo-Persia, Grecia y Roma. Y también le muestra en Daniel 8 el cuerno pequeño. Entonces, podemos ver que está en común acuerdo con el libro de Apocalipsis, ¿sí? No sé si tienen algún aporte hasta el momento, mis hermanos. O hermano Carlos, si quiere ampliar un poco más eso. Bueno, entonces aquí tenemos a Daniel 8:14 que se anuncia la purificación del santuario. Y ya todos pues sabemos que son los 2300 tardes y mañanas a que se refiere acá, comenzaron el 457 antes de Cristo, si no me equivoco. Si me equivoco, me corrigen. Se comenzó en esa fecha a contar estas 2300 tardes y mañanas. De ahí, de estas 2300 tardes y mañanas, se descontaron las 70 semanas que terminaron en el año 34 de Cristo. De ahí seguimos avanzando. Ahí también encontramos la profecía de los 1290, 1335, 1260 años de persecución papal. Todas estas profecías las debemos de estar repasando, debemos de estar estudiando, ¿sí? Los diagramas proféticos que ahí tenemos, los diagramas proféticos. Tenemos mucha abundancia de material para estudiar, ¿sí? Que nosotros demos razón de nuestra fe cuando nos pregunte. Ah, no, explícame la profecía de Daniel 2, la de Daniel 7, la de Daniel 8, ¿sí? Explícame el tema de las 7 iglesias, de los 7 sellos, las 7 trompetas. ¿Qué razón vamos a dar de nuestra fe? Entonces, nosotros como pueblo nos distinguimos por ser estudiosos, diligentes de la profecía, para saber en qué tiempo estamos viviendo, en qué iglesia estamos, en qué tiempo estamos viviendo, en la temporada, en qué iglesia estamos ahora, la iglesia de la Odisea, en qué sello estamos viviendo, en el sexto sello, en qué trompeta estamos viviendo, en la séptima trompeta después de 1844, después de 1755, el sexto sello, y el séptimo sello es un poquito antes de la venida de Jesús, Apocalipsis 8. Y así sucesivamente podemos seguir ahondando en este tema de las profecías y ilustrando y las enseñando a muchas personas que todavía pues no tienen este conocimiento. Inclusive hace poco me contaba mi madre que bueno, hablando de la ley de Dios, un evangélico, un pentecostal, ella le dice, bueno, mencióneme los mandamientos, y no tenía ni idea de los mandamientos de Dios. ¿Dónde, en qué libro se encuentran los mandamientos? Dígame el primero, dígame el no. Y no tuvo ni siquiera idea de dónde estaban los mandamientos, ni cuál era el primero, el segundo, el tercero, y así sucesivamente. Entonces nosotros debemos de repasar, estudiar, ser estudiosos, diligentes para poder dar razón de nuestra fe, porque ahorita nos estamos preparando para ser llevados a los tribunales y nos van a enfrentar con grandes eruditos. Entonces, desde ahora debemos de estarnos preparando. No sé si hay más
bíblicos, hermano Carlos, sobre el tema la última parte que estamos viendo. Ahí Bueno, termina el PowerPoint, termina ahí, hermanita. ok. Bueno, muchísimas gracias, hermano Carlos. Entonces, mis hermanos, no sé si quieren hacer algún aporte ya para que concluyamos con el tema. Hermana Ángela, sí, bueno, ante todo, pues gracias a Dios porque hemos podido continuar esta noche en el estudio presentando pues esas doctrinas falsas que vienen contenidas en estos libros que siempre vemos en la pantalla, creencias de los adventistas del séptimo día, el catecismo católico, el manual de iglesia. En el libro Los adventistas del séptimo día responden preguntas sobre doctrina. Toda esta serie de doctrinas de demonios, que lo hemos titulado el seminario así, ¿no? Doctrinas de demonios, en esto no creemos. Y se han ido mencionando una por una. Hemos avanzado ya en 7 sesiones al respecto. Gracias, hermana Ángela, por el esfuerzo que usted hace y los hermanos que están también atentos a estudiar la verdad en contraste con el error. Así es. Yo quisiera hacer un comentario al respecto de lo que la hermana Ángela mencionó en el contexto del libro de Benz Ferrer, que se llama el libro Defendiendo la Divinidad. El hermano Benz Ferrer hace un comentario ahí acerca de que en cierto momento de la historia de nuestros pioneros, hay como una especie de riña, hay como una especie de encuentro, ¿cierto?, entre la hermana White contra Urias Smith y otros, ¿cierto?, que estaban asociados con él. Y del lado de la hermana White, pues estaba, según él comenta, del lado de la hermana White estaba A.T. Jones y Waggoner, ¿cierto?, que eran las personas jóvenes que habían sido usadas por Dios para el asunto de la justificación por la fe, ¿no? Y bueno, había una especie de como de encontronazo, de riña entre ellos, ¿cierto? El hermano Benz Ferrer hace el comentario y dice, mientras la hermana White no estaba, Urias Smith, que era el editor de la Review Herald, aprovechó y escribió un credo, dice, ¿no? Dice él. Y bueno, en realidad, hermanos, hay que hacer la aclaración, ¿no? La hermana White nunca amonestó a Urias Smith y a sus colaboradores por haber escrito un credo. El hermano Benz Ferrer lo ve así, como si hubiera escrito un credo. En realidad, lo que ellos hicieron fue que venían en un proceso de escribir unos principios fundamentales y cuando ellos los escriben, Jaime White hace la aclaración y dice, esto no es un credo. Si alguien nos pregunta a nosotros, y esto lo narra el libro El Testigo Viviente, en la primera página lo narra él así, en el libro El Testigo Viviente. Y él dice, si alguien nos pregunta en qué es lo que nosotros creemos, vamos a hacer un compendio de principios o enunciados donde le vamos a hacer saber a la gente qué creemos, sin que esto constituya un credo. Entonces ellos hacen la aclaración. Esto no es un credo. Por eso la hermana White nunca molestó ni a Jaime White, que fue uno de los que en principio ayudaron a escribir. En principio eran 25 y luego se aumentaron a 28, ¿cierto? Pero con la claridad de que eso no constituía un credo, un conjunto de creencias, porque ya el mismo Jaime White y el pastor John Norton Lowborough
ellos habían dicho que el primer paso hacia la apostasía es hacer un credo. Pero el hermano Benz Ferrer lo ve así, y él dice en su libro, y lo acabamos de leer, dice, hicieron un credo, y lo hicieron cuando la hermana White no estaba, pero en realidad, hermanos, siendo equilibrados y juiciosos, eh, podríamos decir, ¿no? El libro Defendiendo la Divinidad es muy bueno, es excelente. Sin embargo, el hermano Benz asegura que se hizo un credo y en realidad no fue un credo. Cuando el hermano Benz en ese mismo contexto dice, allí se infiltró la Trinidad, porque en el principio número 1 dice, hay un Dios, sí. En realidad, hermanos, analizando detalladamente, en esos principios fundamentales, el primer principio fundamental no está abrazando la Trinidad ni diciendo que creemos en un solo Dios, no. Cuando ellos escriben el primer principio fundamental y se refieren al Padre, solo al Padre, lo llaman así. Hay un Dios, el Padre, sin negar la divinidad del Hijo y la divinidad del Espíritu Santo como seres diferentes al Padre. Entonces, siempre ha habido como una especie de polémica al respecto de esto, ¿verdad? Pero la conclusión de esto, hermanos, es que la hermana White nunca amonestó a Urias Smith ni a Jaime White sobre la elaboración de un credo. Inclusive, hermanos, en el libro El Testigo Viviente se narra, se hace claridad de esto. Entonces queda el desafío de leer el libro El Testigo Viviente y bueno, vuelve a quedar el desafío de ver en qué contexto se escribieron los 28 principios fundamentales donde se hizo la aclaración que eso no constituía un credo, ¿cierto? Y también ver en qué momento la doctrina pagana de la Trinidad se mete en el adventismo cuando ya se había elaborado un manual de iglesia y entonces sí, Satanás hace de las suyas y ya en 1930 ya se introduce la doctrina de la Trinidad. Pero esa doctrina de la Trinidad no se introdujo con el principio fundamental número 1, porque pues la hermana Fay estaba viva todavía allí y esto hubiera sido razón o causa para que ella hubiera amonestado a los que escribieron los principios fundamentales, especialmente el primero, hubiera sido una razón para que ella amoneste y les diga pues que se han desviado, ¿cierto?, al escribir esto. La hermana Huay estaba viva y hasta 1915 eh, algunas veces se volvieron a publicar, pero no como credo. Ya en 1930 ya estaba el manual de iglesia y ahí sí definitivamente aprovecharon el espacio, ya la profeta muerta. De hecho, inclusive la hermana Juárez escribió el libro El deseado de todas las gentes para corregir, sí, para corregir algunas posturas erróneas de algunos pioneros, hermanos, y ella corrigió eso, porque los pioneros, lamentablemente, hasta 1888 más o menos, 1897 más o menos aproximadamente, eran semiarrianos, tenían un concepto equivocado de lo que es el Espíritu Santo y de la divinidad de Cristo. Y la hermana White tuvo que escribir el deseo de todas las gentes para corregir todas esas posturas y centrar la doctrina pura acerca del Espíritu Santo y de la divinidad y la personalidad de Cristo. Eso hay que ampliarlo, hay que leerlo, ¿cierto? En todo el contexto. Lo que sí quiero decirles es que mañana voy a estar presentando, hermanos, un tema eh, que, en donde vamos a citar
un pasaje de donde la hermana White habla, y voy a tratar a ver si lo encuentro en ese momento, un ratito, hermanos, donde la hermana White habla sobre qué hacer con algunos errores que cometieron nuestros pioneros de una manera involuntaria. ¿Qué hacer con unos errores, con algunos errores? Porque sí los cometieron, ¿sí? La hermana Huay era o fue inspirada por el Espíritu Santo, y no estoy hablando de errores de ella, no. Estoy hablando de errores que los pioneros que no fueron inspirados, como la hermana Huay, como profeta, cometieron y tuvieron que corregirlos. ¿Sí? El 2520 en los diagramas lo tuvieron que corregir porque lo pusieron como periodo profético. Tuvieron que corregir errores en la reforma pro salud, porque hasta 1863 algunos de ellos fumaban tabaco y comían cerdo. Y obviamente, como seres humanos, cometieron algunos errores y con el tiempo los fueron corrigiendo, ¿verdad? Entonces hay un texto, hermanos, y aquí está la cita. Aquí está la cita. Aquí la presento en inglés para que ustedes sepan que la hemos traducido conforme a lo que está aquí. Consejos para escritores y editores, página 151, escrita en 1910, hermanos. Imagínense, 5 años antes de morir, ¿verdad? Entonces, hermanos, miren, esta cita dice así. Esta cita me la compartió una persona de México con la que vengo hablando hace algunos meses. Y me pareció muy interesante esta cita. Dice, en algunos de nuestros libros importantes que han estado impresos durante años y que han llevado a muchos al conocimiento de la verdad, se pueden encontrar asuntos de menor importancia que requieren un estudio y corrección cuidadosos. Fíjense lo importante de esto. La hermana White en 1910 dice, en algunos de nuestros libros, no se está refiriendo a los libros de ella, sino de los pioneros, que han estado impresos durante años y que han llevado a muchos al conocimiento de la verdad. Y entre esos libros estaba el de Urias Smith, donde él equivocadamente dijo que el rey del norte era Turquía y dijo otras cosas fuera de lugar. Pero la hermana White va a darnos un consejo bien importante acá. Dice, esos libros que han estado impresos durante muchos años y que han llevado al conocimiento de la verdad, se pueden encontrar asuntos de menor importancia, o sea, pequeñeces, que requieren un estudio y corrección cuidadosos. O sea, que esos libros que contenían ciertos errores de menor importancia requerían que sean revisados y corregidos. Pero ella hace énfasis en esto, y en esto es que yo quiero hacer énfasis también, que tales asuntos de menor importancia, ¿sí? Asuntos o errores o asuntos de menor importancia, que tales asuntos sean considerados por aquellos que regularmente son designados para supervisar nuestras publicaciones. Ella dice, aquellos que están llamados a supervisar, a leer y a aprobar el escrito, a revisar y darle su aprobación, que esos errores sean corregidos, son de menor importancia, hay que corregirlos. Que estos hermanos, ni nuestros colportores, ni nuestros ministros, no magnifiquen estos asuntos de tal manera que disminuyan la influencia de esos buenos libros que salvan almas. Hermanos, esto es una cosa muy seria, ¿verdad? Nos dice a nosotros, bueno, a ellos, a los del tiempo de ellos y obviamente a nosotros, que no debemos agrandar el problema y señalar los errores de Urias Smith y del hermano tal y de que rey del norte de Turquía, que no los hagamos grandes,
son asuntos de menor importancia. Nadie magnifica en estos asuntos de tal manera que disminuyan la influencia de estos buenos libros que salvan almas. Hermanos, he sido testigo de muchas personas que porque Urias Smith en el libro Revelación y Apocalipsis, Daniel y Apocalipsis, que porque en ese libro dijo equivocadamente que el rey del norte es Turquía, lo desecharon el libro y no quieren saber nada de Urias Smith. Y hay otros que no quieren saber nada de los pioneros adventistas. Mañana vamos a dar una pincelada a la importancia que le da la hermana White al libro de Urias Smith y a otros libros, y la importancia, cómo ellos fueron en busca de la verdad. Entonces no podemos nosotros entrar, ¿cierto?, en este problema de hacerle disminuir la influencia a esos buenos libros que salvan almas, dice. Si nos pusiéramos a desacreditar nuestra literatura, pondríamos armas en manos de aquellos que se han apartado de la fe y confundiríamos las mentes de aquellos que han abrazado recientemente el mensaje. Cuanto menos se haga innecesariamente para cambiar nuestras publicaciones, mejor será. Bueno, ahí está la cita, ¿no, hermanos? Consejos para editores y escritores, página 151, escrito en 1910. Hermanos, quizás con el tiempo volveremos a retomar el tema sobre el asunto de, ¿cierto? Este asunto de los principios fundamentales para hacer la claridad ya en un contexto mayor. Para la gloria de Dios, nosotros llevamos, hermanos, llevamos ya un buen tiempo. Hemos vivido, hermanos, más de 100 años de luz respecto a nuestros pioneros. Hemos vivido y para la gloria de Dios hemos tenido el material. Hemos pasado por experiencias donde la historia nos ha confirmado la profecía y, hermanos, de una manera muy cuidadosa, humilde, podríamos decir que estamos en una mejor situación que estuvieron los pioneros adventistas. Nosotros tenemos los escritos de la profeta en su conjunto, ¿sí? Todo lo que ella escribió, lo que ellos escribieron. Han pasado más de 100 años de historia, hemos confirmado muchas cosas. Entonces tenemos que ser equilibrados, ¿verdad? Vuelvo y repito, quizás hemos avanzado en este tema. Vendrán más temas de estos, ¿cierto? Seguiremos presentando las doctrinas de demonios en las que nosotros como adventistas del séptimo día no creemos y seguiremos presentando estas verdades en contraste con el error. Hermano Hermanos, Carlos. Hermano hermana Carlos. Ángela, ahí va. Adelante, Sí, hermanita. quería leer un pequeño escrito de aquí del conflicto de los siglos que dice, las denominaciones evangélicas protestantes se han atado mutuamente las manos de tal modo que nadie puede hacerse predicador entre ellas sin haber aceptado primero la autoridad de algún libro, aparte de la... No hay nada de imaginario en la aseveración de que el poder del credo está ahora empezando a proscribir la Biblia, ¿sí? O sea, proscribir o excluir la Biblia tan ciertamente como lo hizo Roma, aunque de un modo más sutil, hablando ella de los credos, ¿sí? Y este sermón fue hecho en Indiana el 22 de febrero de 1846. Entonces, este era el escrito que quería pues compartirles del conflicto de los siglos del capítulo 22. Ahí lo pueden leer, mis hermanos. Ella aquí está haciendo mención de ese credo, diciendo que no hay nada de imaginario en la aseveración, o sea, que no es ninguna mentira, eh,
muchos dicen, o que se dice que el poder del credo está ahora empezando a proscribir la Biblia, ¿sí? Tan ciertamente como lo hizo Roma. Entonces, realmente, como decía el escrito del hermano Jaime White, mencionando de que ellos se reunieron a mirar que no se debía, porque eso fue, bueno, ese escrito siempre es muy completo, el hermano Carlos lo tiene completo, y yo solamente pues lo resumí un poquito para no alargar mucho el tema, y bueno, ese lo podemos compartir en el grupo para que los hermanos lo puedan también leer. Bueno, muy bien, hermanos, entonces no sé si hermano Carlos iba a decir algo más. No, hermanita, sí, Ah, bueno. siempre ellos, desde que se organizaron como una corporación en 1863, lo hicieron sin credo, ¿no? Ellos se afiliaron al Estado sin credo. La corporación que ellos crearon no era como la corporación que nosotros conocemos ahora, afiliada al Estado, con credo como 501c3, unida y recibiendo los beneficios del Estado. No, una figura que ellos usaron para salvaguardar las propiedades, ¿cierto? Y organizarse no como una denominación del Estado, sino como una corporación diferente, en otra figura, no igual a la que conocemos ahora. Y desde esa época, los pioneros y la hermana Huay siempre se opusieron a la realización de un credo, de un conjunto de creencias. Sí, que en la conferencia general, en principio eran 23 y luego eran 27 y ahora son 28. Y al respecto de esto, pues sí, la hermana Huay siempre se opuso con algunos de los pioneros que sabían que el primer paso hacia la apostasía era mm, formar un credo. Bueno, hermanos, muchas gracias por su paciencia. Hermanita Ángela, termine con la oración y finalizamos entonces el estudio de esta noche. Ok, mis hermanos, vamos a doblar nuestras rodillas para terminar con la oración y darle gracias a Dios por que nos permitió esta noche ahondar más en estos temas. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, le damos la gloria, la honra y la alabanza. También le agradecemos porque usted cada día nos instruye más y más por medio de su santa palabra y el espíritu de profecía. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles y firmes en estas preciosas verdades que hemos recibido y poder compartirlas con otras personas que aún no tienen este conocimiento, que denunciar de la apostasía, muchas personas puedan abrazar estas verdades, abrazar este llamado de salir de Babilonia para poder así ser el pueblo fiel del Señor. Bendice a todos nuestros hermanos que se encuentran acá en este momento en la sala de Zoom y a los que también van a ver este tema más adelante por YouTube, para que todos puedan ser ilustrados, ser enseñados por medio de su santa palabra y el espíritu de profecía. Perdónanos, oh Padre Celestial, todas nuestras faltas, nuestros pecados con los cuales te hemos ofendido. Perdónanos porque antes estuvimos en el error, no conocíamos todo, pero que usted en su amor y misericordia nos ha sacado de todos estos errores doctrinales y nos has traído a esta luz admirable, a estas preciosas verdades, Señor. Ayúdanos a seguir perseverando, a mostrar interés por el estudio de su santa palabra, que, que seamos estudiosos fervientes y que ahondemos más, busquemos más en esta mina de verdades, oh Padre Celestial, nos sigamos instruyendo para seguir dando esta última advertencia de el mensaje del tercer ángel, en dar esta advertencia final a muchas almas que están siendo engañadas, porque Señor, sabemos que usted es un Dios justo, que primero envía
y luego, cuando ya las personas no aceptan este llamado, manda los juicios, como las 7 postreras plagas que sabemos que van a llegar y que los fieles no van a ser tocados con estas plagas, los 144,000 que estén viviendo o estemos viviendo en ese tiempo. Quédate pues con nosotros, oh Padre Celestial, en esta noche, en este tu santo sábado. Ayúdanos a seguir haciendo su divina y santa voluntad, porque se lo imploramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Feliz noche para todos. Señor los bendiga. Amén. Amén. Igualmente. Amén. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe todo corazón. Tu piedad inagotable se deleita en perdonar. Solo tú eres adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que viniste a rescatar. De los cielos descendiste, porque nos tuviste amor, tierno te compadeciste y nos diste tu favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio ser. Oh buen maestro, despierta, derruge la tempestad. La gran extensión de los cielos se llena de oscuridad. ¿No ves que aquí perecemos? Puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre, profundo sepulcro aquí. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Haya paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las haces cesar. Y así la barquilla donde va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumpla tu voluntad, haya paz, tu
despavorido maestro, te busco con ansiedad. Mi alma angustiada se abate, arrecia la tempestad. Pasa el pecado a torrentes sobre mi frágil ser, y perezco, maestro, oh quiéreme socorrer. Los vientos, las ondas oirán tu voz, haya paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla no va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumpla tu voluntad, haya paz, tu voz resuena en la inmensidad, paz, haya paz. Vino la calma, maestro, los vientos no rugen ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Cristo prolonga esta calma, no me abandones más. Cruzaré los abismos contigo al puerto de eterna paz. Los vientos, las ondas oirán tu voz, haya paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla no va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumpla tu voluntad, haya paz, tu voz resuena en la inmensidad, paz, haya paz. A Cristo doy mi canto, Él salva el alma mía, me libra del quebranto y con amor me guía. Ensalce pues mi canto, su sacrosanta historia, es hoy mi anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Jamás dolor ni agravios enlutarán mi mente, refrescanse mis labios con aguas de su fuente. Ensalce pues mi canto, su sacrosanta historia, es hoy mi anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Su amor me ha